Plantando Semillas, un podcast con Aaron Muñoz. Bienvenidos una semana más a Plantando Semillas con Aaron Muñoz, el podcast. En este episodio hablaremos de trastornos de la conducta alimentaria y patología digestiva con Sofía Giaquinta. Sofía es dietista nutricionista con formación en patologías digestivas, trastornos de la conducta alimentaria y también en nutrición clínica. Si no la sigues en redes sociales, la verdad es que no sé qué haces con tu vida, especialmente en TikTok. A mí es donde más me gusta el contenido que crea y en ellas, pues ya sea en TikTok que en Instagram, habla de forma súper empática sobre pues, los trastornos de la conducta alimentaria, las patologías digestivas, la alimentación saludable, educación nutricional en general, con una visión GACE y transversal de la nutrición. Y es muy cañera con los titulares sensacionalistas, con algunos posts de celebrities y otras movidas de la cultura de la dieta. ¿Te has dado cuenta alguna vez de que cuando tenemos alguna patología nos dan algunas recomendaciones que potencialmente para otra patología, por ejemplo de algún familiar, es algo completamente opuesto o incluso está desaconsejado? Pues cuando hablamos de trastornos de la conducta alimentaria y hablamos de patología digestiva, se da el combo perfecto para hablar de abordajes en la dietoterapia que son muchas veces imposibles, y sobre todo estamos hablando de casos donde el paciente, la paciente o el paciente tiene muchísimo sufrimiento, y es uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos los profesionales de la nutrición, pero también los pacientes. Así que para ello vamos a hablar con Sofía acerca de cómo abordarlo, tanto si somos pacientes como si somos profesionales de la nutrición. Bueno, bienvenida Sofía, gracias por estar aquí con nosotros compartiéndote y bueno, pues deseando escuchar. Muchas gracias por invitarme. Es un placer y un honor estar aquí y deseando hablar un ratito contigo. Sí, porque además el tema del que venimos a hablar es un tema bastante complejo, tanto desde la parte de ser paciente como desde la parte de ser profesional que acompaña. Y en profesional que acompaña no voy a limitarme exclusivamente a nuestra profesión, que es la nutrición. En realidad, cualquier profesión sociosanitaria que acompañe a un paciente que tenga alguna de las dos o el combinado de las dos patologías de las que vamos a hablar ahora, pues es un reto, ¿no? Y en esto creo que destacas bastante en redes, así que tu opinión va a ser oro. Con un perfil de... Voy a entrar ya de lleno, o sea, voy a full... sabemos pues, que los trastornos de la conducta alimentaria son complejos, que no podemos determinar que hay un factor único detonante, hay varios factores, pero también pasa con los trastornos digestivos, ¿no? Con los trastornos del aparato digestivo que en algunos casos muy concretos, sobre todo cuando hablamos de enfermedades infecciosas, de brotes agudos, como puede ser una gastroenteritis o una salmonelosis, pues sí que podemos identificar X igual a Z, ¿no? Pero en las patologías complejas digestivas, como pueden ser sobrecrecimientos bacterianos, disbiosis, incluso algunas que tienen un carácter hereditario, como puede ser el Crohn, lo que hace que se active o no se active antes o más tarde, también es algo que puede ser muy random y que dos personas con la misma patología pueden debutar, entre comillas, en momentos completamente diferentes, algunas hacerlos prácticamente al final de su vida y otras hacerlas desde bien temprana edad, ¿no? El conflicto o lo complejo de la situación es encontrarte cuando las dos coexisten, ¿no? Cuando hay un perfil de trastorno de la conducta alimentaria, donde la patología en sí o la alteración en sí estaría en la parte más emocional y mental, con lo cual aquí nosotros no somos el profesional de referencia, el profesional de referencia sería el profesional de psicología, y patología digestiva convergen en un mismo momento una persona, ¿no? Digamos que el conflicto está cuando convergen las dos patologías, ¿no? Entonces, a veces no es fácil determinar qué empieza antes, si el huevo o la gallina, pero mi pregunta aquí sería, ¿los trastornos de la conducta alimentaria favorecen trastornos digestivos complejos y al revés?
yo por supuesto que no me atrevo a dar una respuesta rotunda a ninguna de las dos cosas porque me he encontrado absolutamente de todo. O sea, por supuesto que me encuentro, y por eso me especialicé también en patologías digestivas, porque me encuentro mucho en la consulta de trastornos de la conducta alimentaria, con muchas patologías digestivas, tras una recuperación activa de un trastorno de la conducta alimentaria, que al final es muy lógico y muy normal porque durante mucho tiempo hay trastornos de la conducta alimentaria que duran muchos años, su sistema digestivo pues acaba perjudicado. Muchas veces cuando hay, no sé si decir un buen trabajo, cuando hay un trabajo muchas cosas se pueden recuperar, pero es verdad que hay un componente importante o dos componentes importantes diría yo. El primero es si la persona está gorda o no, porque si la persona está gorda no recibe una atención médica justa. Es decir, si la persona está gorda va a ir al médico y le van a decir que son nervios, que tiene que adelgazar, que se está inventando su sintomatología. Entonces, esa parte es muy complicada porque, como tú bien dices, no es nuestra parte. A mí me encantaría que la gente viniera con su diagnóstico y yo me encargara solo de la parte de nutrición. La parte de orientarles en el diagnóstico para mí es la más compleja de todas porque al final tú acudes a mí con sintomatología digestiva y también pues probablemente con sintomatología de un trastorno de la conducta alimentaria. Y claro, yo me encuentro con que te tengo que mandar un registro para conocer cosas sobre cuántas veces vas al baño, cómo vas al baño, si tienes dolor, si tienes ardor, si tienes reflujo. Pero igual el hecho de registrarlas está empeorando tu vigilancia sobre lo que comes o lo que no comes, o simplemente el hecho de poner en el registro 4 o 5 grupos de alimentos que para mí son importantes a nivel digestivo y que la persona tome conciencia de si lo está comiendo en repetidas ocasiones o si no los está comiendo. O sea, que esas dos cosas coexistan, como tú bien dices, son muy complejas. Y sí creo que tanto una agrava la otra como que la otra agrava la una. Me explico. Creo que cuando una persona tiene un trastorno de la conducta alimentaria, independientemente de que sea como en el peor momento del trastorno o ya en la recuperación, tener una patología digestiva y tener que sentarte frente a un profesional que muchas veces tiene pánico a venir a la nutricionista, muchísimas veces, y que te diga, tienes que restringir, porque yo sé que nosotros no planteamos las cosas de esa forma o igual ni siquiera con ese vocabulario, pero vamos, que se van a encontrar con nutricionistas que les digan lo único que puedes comer es aire. Por supuesto que las hay. Y eso empeora el trastorno de la conducta alimentaria porque también muchas veces en la historia clínica, si no estás especializada en trastornos de la conducta alimentaria, no haces ciertas preguntas. O sea, una persona puede acudir a una consulta de un nutricionista con un TCA y con una patología digestiva y solo centrarse en la patología digestiva, dejarlo otro de lado y acabar completamente destrozada y tener que acudir luego a otra nutri, otro profesional que le ayude con las dos cosas a la vez. Y luego, si no has tenido un trastorno de la conducta alimentaria, nunca. Pero si vives en esta sociedad en la que hay tanta cultura de dieta y te detona una patología digestiva y acudes por primera vez a un profesional de la nutrición, hay una cosa que pasa en muchas consultas y es que aunque acudas por una patología digestiva, te pesan. Aunque acudas por que quieres transicionar al veganismo, te pesan. Y en el momento en el que interviene el peso, en el momento en el que interviene lo que te comentaba de el peso de la persona, determina muchas veces la atención que recibe, porque es que la gorgongoya... esa persona que solo tenía una patología digestiva, que bastante... Que ya es bastante, sí. De repente, cuando no recibe suficientes explicaciones o un trato suficientemente digno, se agarra, vale, me ha funcionado comer aire y agua, pues por lo tanto me quedo aquí porque no me han explicado por qué me ha funcionado, por qué no me ha funcionado, durante cuánto tiempo me va a funcionar y lo que hago es agarrarme a esto y todo lo demás lo excluyo de mi alimentación porque me da pánico que me siente mal porque obviamente un trastorno digestivo es súper limitante cuando, o sea, en cualquier cosa, a la hora de tener una vida social, no puedes salir a la calle porque te cagas todo el rato, ni más ni menos. Entonces, yo para la gente que nos esté escuchando y que quizá pues el tema, yo soy muy consciente que me metió de pleno, ¿no? Vamos a quizá hacer un par de apuntes, ¿no? Por un lado está lo que son las prácticas alimentarias de riesgo. Las prácticas alimentarias de riesgo son posibles factores de riesgo para desencadenar algunos trastornos. En este caso estamos hablando concretamente de trastornos de la conducta alimentaria,
pero que por sí solas no necesariamente acaban provocando que las personas desarrollen un trastorno de la conducta alimentaria. Por eso, no todo el mundo que se pesa tiene un trastorno de la conducta alimentaria. Sin embargo, todas las personas que tienen un trastorno de la conducta alimentaria tienen un problema con el peso y con la báscula, ¿no? O gran parte, si bien cabe recalcar que no todos los trastornos de la conducta alimentaria empiezan por haber empezado una dieta de pérdida de peso, de cultura de dieta, sí pueden haber empezado por restringir, que restringir es una conducta alimentaria de riesgo, inclusive cuando es una restricción por motivos de salud, como podría ser celiaquía, como podría ser intolerancia a la lactosa, como podría ser dietoterapia aplicada, por ejemplo, para sobrecrecimiento bacteriano, ¿no? Esta sería quizá uno de los apuntes que querría hacer a la gente, ¿no? De que hay algunas actividades, algunas acciones que potencialmente se han demostrado que acaban desarrollando, o las personas pueden acabar potencialmente desarrollando un trastorno de la conducta alimentaria, pero que no todo el mundo lo hace. Y estas prácticas, además, están muy normalizadas socialmente, ya sea porque hay como una especie de protocolo que se ha cuestionado muy poco hasta ahora de cómo funcionan las consultas de salud en general, porque yo recuerdo que a mí me ha empezado incluso en la consulta del fisioterapeuta, que es como, ¿por qué? O sea, ¿qué necesidad? Y luego por esta cultura de la dieta, ¿no? que mide nuestra valía en función de nuestro tamaño corporal, nuestra forma corporal, ¿no? Etcétera. Y por otro lado, me gustaría también recalcar con respecto a la patología digestiva. Tú comentabas antes, ¿no? Quizá nosotros no hacemos una restricción al uso, pero o no lo hacemos con estas palabras. A mí me gustaría recalcar, que es algo que hablaremos más adelante, pero para que la gente, si se siente de repente triggereada, que sepa que estamos intentando hacer de este un espacio seguro en nutrición, en materia digestiva, pero también en materia de TCA, que hay otras formas de abordarlo y que al final se trata de hacer un poco la compensación de, igual somos muy conscientes de que convivir con un TCA y convivir con una patología digestiva, como estabas apuntando, Sofía, pues es muy limitante, es muy doloroso, ¿no? Pero quizá vale la pena que tardemos un poquito más en recuperarnos y hacerlo de una forma segura, ¿no? Y con respecto a los registros, yo lo categorizaría también un poco como práctica de riesgo, ¿no? Que no necesariamente es algo malo, pero que en diferentes contextos pues sí que puede representarlo. Registrar cómo está funcionando tu cuerpo es algo que puede ser de mucha utilidad, pero lamentablemente se ha utilizado como un arma arrojadiza, un arma para ser cruel con uno mismo, para que otros sean crueles con nosotros mismos. Entonces, los registros, cuando hay patología digestiva, inclusive cuando hay patología de TCA, a veces pueden ser útiles, pero es un arma muy, muy delicada que hay que medir mucho antes si es un buen momento para introducirla o no. Efectivamente. Yo con los registros he llegado a ponerlos porque yo creo que tengo como mucha visión y veo enseguida las cosas que pueden ser detonantes. Entonces, para mí los registros yo siempre les explico. Yo no quiero que me pongas qué es ni cuánto es. Creo que simplemente quiero que me pongas sí o no. Sí o no. O sea, como cosas súper... y en el momento en el que te agobies, dejas de hacerlo. Pero sobre todo me interesa muchísimo cómo en esa escala de Bristol, esos colores, porque sé que en cuanto registren algo de comida, es que se van a sentir, aunque yo no esté ahí, aunque yo no lo esté leyendo, mega hiper juzgadas. Y yo se lo digo siempre, es que yo intento que esto sea un espacio seguro y no quiero que en ningún momento tú pienses que lo estás registrando para que yo te eche la bronca, que es lo que yo interpreto con tus palabras, ¿no? Que durante mucho tiempo los registros se han utilizado para que llegara a la consulta la persona con su registro y el nutricionista de turno decir, esto mal, esto mal, esto mal, esto mal, esto mal, te lo quitas y adelgazas, ¿no? Y claro, nada que ver cuando trabajamos en nuestra consulta. Y bueno, y otro apunte es que a veces tener una patología digestiva, como estabas apuntando, puede desencadenar un TCA, no necesariamente porque nos pesen, que es verdad que, como decíamos, hay como un protocolo que se ha cuestionado muy poco y que recién estamos empezando a quitárnoslo de encima, pero la realidad es que en muchas consultas esto sigue sucediendo, sino porque
restringimos porque, como bien apuntabas, ¿no? No nos han dado más información, nos han dicho, haz esto, puede que potencialmente has sentido un mínimo de alivio y te agarras a eso como un clavo ardiendo y entonces pues ya no quieres salirte de esa pauta y entonces inevitablemente se genera un trastorno de la conducta alimentaria, porque los trastornos de la conducta alimentaria no solamente se tienen por cuestiones estéticas o por cuestiones de autopercepción y autoimagen, sino que también se tienen, pues como en este caso, ¿no? Si sufres un dolor y cuando restringes ciertas cosas dejas de sufrir ese dolor o lo sufres en menor medida, pues tiene mucho sentido perpetuar esa restricción, ¿no? Por eso, si no acudes a un profesional de la nutrición que tenga ambas especialidades y que solo, por ejemplo, tenga la especialidad de digestiva, es fácil que en lugar de revisar desde dónde están haciendo todo esto, cuáles son los potenciales peligros de esas acciones, perpetúe la restricción porque te diga, ves, es que como comes estas cosas te siente mal, es mejor que no lo hagas, ¿no? Y no estoy diciendo que lo hagan con mala intención. Lo que sucede es que en casos donde convergen diferentes patologías, es importante o bien tener un equipo multidisciplinar donde poder pues supervisar el caso para ver hasta dónde esté afectando a una u otra, o haber tenido la suerte de especializarte en varias áreas que suelen coincidir para pues, que puedas de algún modo ser lo más autosuficiente como profesional, ¿no? En ningún caso estamos juzgando a profesionales. Yo también la he cagado en el pasado al recibir un caso que quizás salía un poco de sus posibilidades y de hacer unas recomendaciones que para una de las patologías era la acertada, pero para la otra de las patologías pues lamentablemente no lo era. Sí, yo también empecé siendo una nutripesocentrista, o sea, te quiero decir que en este libre de pecado que tiene la primera piedra, por supuesto que al principio fallamos mil millones de veces. Por eso también es muy importante saber buscar profesionales, ya no solo especializados en las otras cosas, sino también que te vayan a derivar, que te digan, oye, que es que la parte de psico también es fundamental, la parte de psico en patologías digestivas es que es un melón enorme porque lo que tú dices, si la Nutri le refuerza lo de agarrarse a un clavo ardiendo, eso luego hay que trabajarlo en la consulta de psicología. Total, como podéis estar escuchando o viendo las personas que nos estáis viendo a través de los canales donde el podcast se emitirá en formato vídeo, la parte de psicología va a ser importante en ambos casos. Lo único que quizá cambia es quién, digamos, guía el camino, el abordaje, el acompañamiento, ¿no? En patología digestiva quien guía es el profesional de la nutrición. Esto no significa que esté por encima del profesional de la psicología, cada uno tiene su área y pues se trabajará en pos del bienestar del paciente, ¿no? Y en el caso de patología mental, en este caso el trastorno de la conducta alimentaria, el que guía el caso es el psicólogo, la psicóloga, el psicólogo. Si bien a mí me ha pasado alguna vez de sentirme un poco pisoteada, ¿no? Y que incluso sea la parte de psicología quien diga, no, es que no puedes mantener ese peso. Y es como, bueno, take it easy, ¿vale? Take it easy. Esto, si acaso, me toca a mí, que tampoco yo voy a hablar del peso de nadie ni decirle a nadie lo que tiene que hacer con su peso. Pero bueno, vamos a ponernos a cada uno en su sitio porque podemos hacer mucho daño incluso con la mejor de las intenciones. Entonces, en patología digestiva, la persona que guía es el profesional de nutrición. No significa que esté por encima del profesional de psicología, porque al final de cuentas cada uno tiene su área de trabajo, pero es verdad que al tratarse de una patología fisiológica, donde la nutrición interviene tanto pues, por lo que puede hacer directamente en el órgano como por los niveles de absorción, etcétera, pues la persona que guía es el profesional de nutrición. Mientras que los trastornos de la conducta alimentaria, el profesional que guía en este caso es el profesional de la psicología, porque la conducta es algo a abordar, ¿no? El trabajo de cómo la mente se relaciona es algo a abordar en el campo de la psicología, mientras que evidentemente el Nutri le acompaña, no es la parte, digamos, que va con la linterna, pero es la parte que está ahí supporting y igualmente viendo otras problemáticas, porque pues la patología, si bien sí que el origen es en la mente, también afecta al cuerpo y también tenemos que estar. Como hemos dicho, ninguna de las dos, uno es más que otro, simplemente la diferencia es el nivel de afectación, el área de afectación, y por lo tanto esto guía un poco el cabecilla, pero cabecilla no significa estar por encima. Totalmente.
Totalmente. Pues con esto también te quiero preguntar, se medio intuye con todo lo que hemos estado hablando, pero voy a hacer la pregunta directa. En un caso de patología digestiva que sea un perfil activo de trastorno de la conducta alimentaria, tu propuesta de dietoterapia, ¿no? ¿Sería con restricciones o cómo lo andarías? Por supuesto que me encantaría decir que no, que nunca hay ninguna restricción de ningún tipo, pero siempre va a depender de la patología digestiva. Por ejemplo, obviamente en celiaquía es que no se puede abordar de otra forma. Ojalá hubiera un remedio mágico y que las personas celíacas se pudieran tomar una pastilla y pudieran comer absolutamente cualquier cosa y comer gluten y que les sentara estupendamente. Pero no se puede. A pesar de todo esto, yo es que voy muy despacito y creo que es algo que he aprendido porque a mí siempre me ha gustado ir muy rápido, empecé yendo muy rápido y eso me ha llevado a cometer muchísimos errores. Entonces, yo hago una historia clínica muy lentita en la que creo que leo muy bien a las personas y sé perfectamente cómo empezar y cómo abordar las cosas. Incluso una persona celíaca que viene a mi consulta con un diagnóstico de celiaquía, si también a la vez coexiste un trastorno de la conducta alimentaria, y el momento actual no permite que restrinja gluten, aunque sepamos que a nivel de su sistema digestivo, su sistema inmunitario, están pasando cosas importantes, yo no puedo pretender que una persona que venga de, mira, llevo 10 años con trastorno de la conducta alimentaria restrictivo y lo único que como en la actualidad es pan, y claro, resulta que encima soy celíaca, ¿qué hacemos? Porque me han dicho que me quite el pan. Pues es que aquí hay mucha tela marinera y ahí obviamente hay que abordarlo con unas bases muy trabajadas también con la psicóloga sobre la relación con la alimentación y más adelante proporcionar toda la información necesaria desde el punto de vista de esto es dietoterapia, no es porque a mí me gana, no está orientada a la pérdida de peso, no tiene nada que ver con una restricción o con una compensación, sino que es puramente un tema de salud digestiva. Tienes celiaquía, tiene un determinante genético, te ha tocado, no es tu culpa, porque esto también es un temazo. Muchísimas veces yo me encuentro con que piensan que todo es su culpa. Esto es mi culpa porque, claro, como yo tengo un TCA, yo me he provocado esto. No es así, o sea, no todos nos lo provocamos nosotras, obviamente. Y ese sería como el ejemplo más claro de celiaquía, porque obviamente en celiaquía hay que quitar el gluten, sí o sí. Pero luego en otras patologías digestivas en las que no hay tanta evidencia, porque por ejemplo, ahora que se oye tantísimo el tema del SIBO, del sobrecrecimiento bacteriano, no hay una dieta específica para SIBO, ni para una persona en concreto que tenga SIBO. Yo necesito saber todo el historial de esa persona, si es la primera vez, cuántas veces van, qué tratamientos le han dado, cuántos tumbos ha dado, la causa de ese SIBO, porque parece que el SIBO es como una cosa que te tomas un antibiótico y desaparece. No, ¿por qué está eso ahí? ¿Por qué está eso ahí? Es la pregunta que hay que hacerse. Entonces, si a mí alguien con un trastorno de la conducta alimentaria viene también con un diagnóstico de sobrecrecimiento bacteriano, no se me ocurre ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera, yo creo que ni en la cuarta, decirle, toma, una FODMAPs y te apañas. O sea, ni aunque si yo se lo explicara, quiero decir, ni aunque estuviera hora y media explicándosela, no se me ocurre, porque creo que el coste-beneficio no merece la pena porque no hay suficiente evidencia científica detrás para decir, es que esto te va a funcionar sí o sí, nunca en la vida vas a volver a tener SIBO. O sea, si hubiera una evidencia que dices, es que haces esto y te garantizo que en 3 semanas te he cambiado la vida, no hay. Entonces, pasito por pasito, que se lo diagnostiquen caballo digestivo, su antibiótico, vamos a buscar la causa. Para que yo recurra a una FODMAPs, igual he hecho algo parecido a una FODMAP una vez en mi consulta. Y no, es que no se me ocurre, es que me da pánico. Isabel Pérez de Nutrisalud, Isa Nutrisalud, tiene unas infografías maravillosas sobre FoodMaps que cuando quiero trabajar con pacientes, sobre todo que la sintomatología de TCA no esté súper activa a nivel bloquear al paciente, porque cuando hablamos de sintomatología activa, claro, ¿qué es sintomatología activa? ¿No? Bueno, pues yo lo categorizo en función de cuánto está condicionando la vida actual del paciente, ¿no? Hasta el punto de que el paciente no sienta que puede dar ningún paso adelante, etcétera, ¿no? Pero cuando la sintomatología no está excesivamente activa,
utilizo esas infografías no para que sigan a rajatabla, sino para que se fijen en si hay coincidencia en cuando comen algún alimento de los que aparecen altos en FODMAP, es cuando hay más sintomatología digestiva, ¿no? Y entonces plantear con el propio paciente, bueno, de la lista de los que tienen menos contenido en FODMAP, ¿hay alguno que te guste especialmente, que te sea fácil de adquirir? Porque el tema de las frutas es que en principio son estacionales. Claro, vivimos en un mundo en el que quizás esto ya no está pasando, pero en principio son estacionales, ¿no? Entonces, de la parte de las que tienen menor contenido en FODMAP, hay frutas con las que te sientas seguro, ¿no? Que sean frutas que por textura, que también es un tema a tener en cuenta, que por textura, por sabor, por comodidad para poder adquirirlas o llevártelas al trabajo o a donde quiera que vayas, puedes tener, sí. ¿Te ves capaz de que durante una semanita probemos hacer el cambio de esta que parece que te da más sintomatología a esta otra que potencialmente puede no hacerlo y que todo alrededor de esta es una opción guay para ti, donde no saltan señales de alarma, etcétera? Lo utilizo más de esta forma que dar dietas bajas en FODMAP al uso. O sea, esto hace muchísimo tiempo que no lo hago con perfiles que no encajan en TCA y que no tengo yo mis señales de alarma que me digan Arantxa, da igual que no tenga diagnóstico, ¿sabes? Pero lo habitual es que no, que se utilicen esta información más de forma orientativa por lo que tú dices. La realidad es que no hay evidencia suficiente como para condicionar tantísimo la vida de una persona que ya tiene la vida condicionada y que su relación con la comida ya pende de un hilo o que mayormente es tormentosa. Totalmente. Conozco las tablas de ISA y yo también manejo las tablas de nutridigestivas, de BIR y de... Sí. Y luego, con el curso de ellas, yo descubrí también la app de la Monas, que es una universidad que establece todo el tema de la FODMAP. ¿Es australiana, la Monas? Sí. Y cuando tú te metes en esa aplicación, es que eso también varía, porque lo van cambiando. Que también es como el jaleo máximo. Y yo muchas veces lo planteo. Eso pasó con el aguacate, que pasó de que sí a que luego que no. Y es como, mira, la mayoría de mis pacientes suelen tolerar medio aguacate pequeño, que se comen el aguacate tranquilo por la mañana con las tostadas. Efectivamente. Yo eso es lo primerísimo que explico cuando me dicen, es que he leído o me ha dicho mi digestivo, no sé qué, que siga estas tablas de FODMAP, esta rajatabla. Y yo, mira, la FODMAP viene de aquí y los creadores, por así decirlo, se desdicen muchas veces y cambian muchas veces sus recomendaciones. O sea, que es que no es algo escrito en piedra, porque muchas veces las personas que tienen un trastorno de la conducta alimentaria tienden a acogerse a ciertas pautas como si fuera su única salida y algo que tienen que hacer de verdad 100% a rajatabla. Por eso a mí no me gusta darles ni siquiera una fotocopia ni algo, porque sé perfectamente que es que se van a agarrar a eso y que aunque yo les diga, prueba simplemente a ver si te sienta mejor o peor, vienen la semana siguiente y me van a decir, he estado toda la semana comiendo solo lo que pone que está permitido. Efectivamente, yo normalmente lo que hago con las tablas de ISA es que cuando hemos hablado de un grupo de alimentos en concreto que nos vemos capaces de gestionar o de hacer el cambio de uno por otro, etcétera, yo casi nunca paso las tablas al uso, sino que luego hago un copiar, cortar, pegar de Paint, porque en estas tablas hay que tener en cuenta que hablan de raciones y las raciones suelen venir en unidades o en gramos, ¿no? Entonces esto, evidentemente, en el 99,9% de los pacientes de TCA es algo que no se debe hacer, ¿no? Entonces lo que hago es que lo borro y le digo, vale, vamos a probar a cambiar esto por esto, que es lo que hemos hablado, o directamente le envío un email después con esto es lo que hemos acordado que vamos a intentar mirar esta semana, si solamente con esto, todo lo demás lo mantenemos exactamente igual que lo vienes haciendo, notas mejoría en cuanto a la sensación de inflamación, en cuanto a la urgencia evacuatoria, en cuanto pues, el estreñimiento, que a veces pensamos en sobrecrecimiento bacteriano como siempre diarreas y muchas veces viene con un estreñimiento que nos morimos, ¿no? Y a veces esto a la gente también le peta la cabeza. Claro. Entonces sí, las tablas hay que cogerlas con pincitas y creo que el factor que tú decías antes, el de la culpa, es quizá el que más influye aquí, ¿no? Es como es que si no lo sigo a rajatabla, me voy a encontrar mal y va a ser culpa mía. Y es como, no, esto no funciona así porque tú no controlas cuál es el baremo de alteración en ese momento del pH dentro de tu aparato digestivo, la motilidad,
el impacto nervioso que ha tenido, porque lo nervioso también afecta a la motilidad intestinal, ¿no? Incluso tus hormonas. O sea, son cosas que esto no está en tu control. Ojalá poder controlar cada aspecto de nuestro cuerpo, de nuestro funcionamiento. Las personas con ansiedad seríamos mucho más felices, pero la realidad es que esto no funciona así. Así que relax. Si no haces las cantidades que te ha marcado tu dietista, pues hay dos cosas. Una, cambia de dietista. Uno, que tenga en cuenta el CCA. Y dos, no va a ser culpa tuya lo que suceda a partir de ahora. Totalmente. Y otra herramienta que yo tengo, que me acabo de acordar ahora mismo, y creo que también es de Isa, juraría que también es de Isa, son técnicas culinarias. Porque me he acordado cuando has dicho, ¿qué alimentos te sientan peor de aquí? Yo, por ejemplo, hay muchas personas que el ajo y la cebolla suele ser como lo más tipiquísimo, pero también es verdad que es como la base de muchos platos, y esa técnica culinaria de puedes freír el ajo y la cebolla en aceite, retirarlo y consumir el aceite infusionado, y viene como una lista de bastantes, y eso a mí también me ha funcionado muchísimo mejor que la parte de hablar sobre alimentos en concreto, porque encima lo que tú dices es que los alimentos vienen con su cantidad, efectivamente. Para quien nos esté escuchando, vamos a hablar un poquito de esta técnica culinaria. Me gustaría recalcar que efectivamente es freír. El aceite tiene que estar muy caliente porque los aceites esenciales que forman parte de la cebolla y del ajo, pues cuanto más caliente está, antes saldrán del ajo y diluirán, pero la dilución creo que solo afecta a líquidos acuosos. Entonces, bueno, se fusionará con el aceite pues, de oliva o el que estés utilizando, ¿no? Y lo más importante, lo que hace que potencialmente te pueda sentar mal, que son un tipo de azúcares, como son hidrosolubles, y al freírlo en aceite muy caliente se evaporará. Y por eso también es importante que luego retiremos el producto sólido para que, pues eso, tengas un aceite que sabe a cebolla o que sabe a ajo, pero el riesgo de que te siente mal es muy, 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 muy bajo. Efectivamente. Pero bueno, que se puede hacer con más cosas, ¿sí? Se puede hacer con romero, con albahaca, con más técnicas culinarias. Sí. Pero que si tenéis cualquier problema digestivo, no os pongáis a hacer esto del aceite, sino acudid a profesionales que os puedan ayudar de una forma un poquito más, no sé si global, genérica, o sea, pero con más cosas. No os agarréis solamente a este aceite y nada más, sino que... Efectivamente, porque si bien es cierto que el ajo y la cebolla son como los alimentos y hay otros 8.000. Hay muchísimos alimentos que potencialmente te pueden estar sentando mal, y tampoco os quedéis con lo que hemos hablado de que es un tipo específico de azúcares y os vayáis a restringiros ahora los azúcares, porque la realidad es que justamente el azúcar blanco en la dieta baja en fútbol se puede tomar. Entonces, y se recomienda, se prefiere azúcar blanco a miel, a algunos siropes, a fructosa y a edulcorantes. Entonces, mirad cómo es la cosa. Así que nada de restringirse ahora simplemente por estar escuchándonos. Nada de restringirse, period. Acude a tu profesional de referencia que te pueda acompañar de forma más, pues eso, personalizada. Total. Y que te lo explique todo bien. Exacto. De hecho, la última pregunta para hacer el cierre viene un poco por aquí, ¿no? Que para quienes nos estén oyendo, Sofía, y sientan que todo esto está resonando un poco con su situación, ya sea la parte de TCA y de que se han dado cuenta de que también tienen molestias digestivas, o la parte de que empezaron con molestias digestivas, se han dado cuenta de que ahora no pueden parar de pensar en la comida, o de que tienen mucho miedo a hacer vida social porque tienen miedo a que lo que les coman les va a sentar mal y están dejando de lado pues otras áreas de su vida, ¿no? Y centrándonos en el temazo de profesionales, me gustaría preguntarte cuáles son las red flags que tendrían que tener en cuenta a la hora de escoger profesionales que les acompañen, y además de hacer profesionales en general, aunque aquí nos atañe sobre todo la parte de nutrición, y también cuáles son las green flags, evidentemente. Vale, a ver por dónde empiezo. Sí que quiero hacer como distinción dependiendo de la profesión sanitaria, porque claro, Nutris es que yo me atrevería hasta dar nombres que estén por favor especializadas en patologías digestivas y que alguna vez en su vida, en sus redes sociales, se hayan pronunciado también con respecto a la gordofobia y los trastornos de la conducta alimentaria, y que por lo menos los conozcan. O sea,
Si es una nutri que nunca ha hablado absolutamente nada sobre gordofobia, no se ha querido pronunciar, es que muy probablemente su práctica clínica tenga esa parte sin explorar, por así decirlo. Ángela Moreno, Vir, la chica que trabaja con Ángela en Granada, que también es una crack. Vir, para quien no la conozca, es dietista enfurecida. Luego, pues dejas en comentarios esto donde se Sí. deje. Doy Instagrams también. Ventri Nutrición a mí me encanta, valora también muchísimo, igual que vivir la parte vegana y vegetariana. O sea, nutris que tengan en cuenta todas las casuísticas. O sea, que es que puedes tener TCA, patología digestiva, y encima eres vegana, y es que hay que respetar absolutamente todo. Y puedes tener también anemia, y no deberían recomendarte una morcilla, sino hacer una pauta adaptada a toda esa casuística. El dietista, por supuesto, también mi Dar espacio. efectivamente, sin glutenita, es que vamos. Es que, sobre todo, si específicamente eres una persona que convive con celiaquía, que también has explorado la vida vegana o estás en vida vegana, ¿no? Y demás, Dani, por favor, es una persona de referencia. Y sobre todo eso, que aborden absolutamente todo y que como personas, o sea, que sientes que conectas con ellas, que son buena gente, que no son el típico profesional, y esto sí que vale para todos, como que se pone por encima de ti, que no te explica absolutamente nada, que te trata con mucha condescendencia y te tienes que hacer esto porque te lo digo yo, porque ya sé más que nadie, que es lo que sí me encuentro con muchísimos endocrinos o con muchísimos digestivos. Esas nutris siempre van a saber recomendarte digestivos de confianza, digestivos que no te van a decir que son nervios. Entonces yo no iría directamente a un digestivo así a lo loco, sino que, porfa, que te lo recomienden tus nutris, que van a tener experiencia ya y van a haber trabajado con esos digestivos y también te van a ayudar a decirte, pues, trabaja en la privada, trabaja en la seguridad social, lo puedes conseguir así, asado, no sé qué, y te orientan también mucho en las pruebas, que aunque esto para mí pues muchas veces sea un tormento, lo de orientar en las pruebas, también sirve para que no vayas al digestivo 25 veces seguidas y luego llegues a Nutri y la Nutri te diga, me falta esto, esto y esto. Claro. Esas serían como las green flags, por ejemplo, y las red flags clarísimas para mí serían las que te mandan 800 suplementos con código de afiliado, que lo decía el otro día Ángela en un vídeo. Uy, totalmente. O sea, a mí esto me parece una red flag en cualquier ámbito. Es que está en el ámbito de la nutrición. O sea, de la nutrición deportiva. O sea, me parece súper guay que tú colabores con X marcas. Es que tu trabajo en consulta no es colaborar con esa marca. Tu trabajo en consulta es atender a un paciente. Entonces, esto de estar recomendando tu código de afiliado de HSN Store o de tal, o sea, que yo a full, y hay muchos suplementos cuando los tengo que recomendar que tiro mucho de HSN Store o de MyProtein o de... esto no es AD, no es publicidad, es que soy así de su normal. Y me gusta hacer las cosas gratis. Porque son productos de buena calidad, son económicos, son accesibles, se pueden enviar a varios sitios, pero sin códigos de afiliado, por favor. O sea, si te recomiendas un código de afiliado en consulta, la consulta es más cara. Porque tú estás pagando lo que estás pagando, pero le estás dando más dinero. Entonces, eso significa que cuando dejes de comprar productos con su código, pues quizá hay otras prácticas porque su economía depende de ese código, ¿no? Entonces, por favor, no códigos de afiliados. Totalmente. Y si ya me meto en un berenjenal, no es mi estilo, o sea, que me voy a meter. Para mí es una red flag muy clara y lo tengo que decir. Y si luego no te gusta, lo cortas. Claro que lo voy a dejar. Cualquier persona que haya estudiado, ponga en su bio o se defina como PNI. Por favor, sí, efectivamente. Red flag. No me coincido tanto en TCA como En lo que sea, sí, en no, saludo. O sea, para mí un PNI, hasta que te salude, te puede hacer daño. Hasta ese punto me molestan mucho. Me parecen gente con tan pocos valores y tan alejados de la forma de trabajo de gente como lo que acabo de decir, que de verdad se dejan los cuernos por actualizarse, por estar todo el día leyendo, sacándole los estudios de cualquier sitio, pagando dinerales, comprándose libros para al final llegar a la conclusión de, oye, que es que no hay suficiente evidencia científica detrás, entonces te puedo ayudar hasta aquí, pero esto tampoco va a ser un milagro. Y como profesional es que tú lo pasas mal porque sabes que no puedes
ayudar al 100% a la persona, que haces tu parte y que el resto de partes, que como tú dices, tienen que ser multidisciplinares, pues no van a encajar del todo bien y la persona lo está pasando mal y tú no duermes en tu casa y resulta que viene un PNI y te dice, tómate 25 suplementos, quítate el gluten, quítate los lácteos, quítate absolutamente todo, les meten un miedo que te mueres y vienen aquí. Y ahora, como le digo yo a una persona que le han hecho una prueba de histamina que no tiene ninguna validez, que eso de que no coma limón, no coma carne, no coma pescado, no coma legumbres, no coma lácteos y no coma no sé qué, es una mentira y una estafa, porque ese test le ha costado 500 euros. Claro, efectivamente. No solo... Para quien no sepa lo que es el PNI, porque claro, estamos aquí, parece que estamos hablando de los yogures aquellos pasteurizados que vendían cuando éramos pequeñas. Esto es una broma para gente de España. Habían unos yogures que se llamaban PMI, que se vendían en centros de refrigeración. Ya está. Aquí el momento eres más vieja que una playa, Arantxa. Para los que no sepan quién es el PNI es una pseudociencia que se define como psiconeuroinmunología, que ni son neurólogos ni son inmunólogos. Eso, y que en base a lo que ellos defienden, pues que todo está conectado. Spoiler, sí, pero que todo esté conectado, esto quiere decir, no has descubierto Roma, ¿vale? Se llama enfoque biomédico. Lo que acabas de definir se llama enfoque biomédico y hace tiempo que se trabaja con él. Está todo conectado, spoiler, sí lo está, y de hecho creo que nuestros enfoques también van hacia ese lugar, ¿no? A entender que no solo somos cuerpos, no solo somos mentes, no solo somos cuerpos y mentes, sino que también somos sistemas que viven en un sistema, que se interaccionan con más sistemas y todo esto potencialmente les puede afectar, ¿no? Y ya no hablamos de cosas de epigenética y demás, porque no me voy a ir por las ramas. Y la problemática no es entenderlo así, porque como estamos explicando, pues tanto Sofía como yo trabajamos en esa dinámica, es que para todo hay una pastilla y además no son pastillas baratas. Y de nuevo, son pastillas que hay código afiliado. ¿Sabes? Si yo te recomiendo, oye, no pierdes nada por probar un suplemento de cúrcuma, jengibre y pimienta que lo puedes encontrar en Amazon por 12 euros, sin código afiliado ni nada, por si a veces te ayuda con el tema de las menstruaciones dolorosas, ¿vale? Como no pierdes nada, son 12 euros cada 3 o 4 meses, vale. Pero es que esto es cada mes o cada 15 días dejarte 300 euros en suplementos. Además de lo que te pueda costar la consulta, que de 150 a 180 euros la sesión de 30 minutos no suelen bajar, ¿no? Entonces, el problema que le vemos es que al no haber evidencia científica, si hubiese evidencia científica, pues mira, pues hay igual que hay digestivos que cobran lo que cobran por ciertas sesiones o por ciertas pruebas diagnósticas, etcétera, pues oye, pero es que no hay evidencia científica de que ese complejo multivitamínico de probióticos, prebióticos, de dietas milagrosas funcione, pues me parece un sacacuartos. Ya está. Me molesta porque es exactamente la misma pauta para cualquiera. Efectivamente. O sea, no tienen ni puñetera idea, no saben lo que están mandando. Otra red flag clarísima, sin decirlo, pero lo voy a decir, es cualquier nutricionista que diga que está especializada en digestivo y que tenga más de 900.000 seguidores y su nombre empiece por B. por ejemplo. ¿Vale? Ejemplo. No solo hay que mirar las redes sociales de los profesionales, sino también sus reseñas de Google. Esto es basiquísimo. Si tú vas a unas reseñas de Google y pone, nunca me cojan el teléfono, después de la primera cita me dejaron tirada, me mandaron un Word súper cutre y nunca más volví a saber nada. Eso miradlo, porque también es importante. Las opiniones de la gente están ahí y puedes tener detrás un equipo de marketing súper bueno y mogollón de dinero que te mueva todo eso y llegar a tener millones de seguidores, pero a la hora de la práctica atender fatal a las personas que acuden a ti y que tengan que venir rebotadas, porque yo conozco a mucha gente que viene rebotada a mí, pero mogollón de gente que cuando hablo de este tema me escribe por Instagram y mogollón de compañeras que tienen también gente rebotada de esta persona, que como esta persona habrá también, pues muchísimas. Y toda la gente que se lleve bien, que esto en redes sociales enseguida se ve. Yo seguro que en redes sociales comparto algo tuyo, algo de las notas que he mencionado antes. ¿Por qué? Porque me caen bien y me llevo bien. Pues ese círculo para mí es seguro y os lo recomendaría siempre. Y sin embargo, el círculo de esos nutricionistas que tengan más de 900.000 seguidores, red flag clarísima, pero clarísima. Y se me ha olvidado mencionar a Julia de Gazpacho de Poleo, que también está especializada. Gazpacho de Poleo, sí. Y para mí es, alguna vez cuando me preguntan por Instagram, ¿pones verde a todas? ¿Con quién comulgas más o a quién recomendarías? Siempre es Julia, porque creo que
es como súper parecida a mí. Ella no, igual no hace vídeos polémicos como los míos, pero pensamos de una forma muy parecida. Y ella en Petit Comité conmigo sí que habla todo esto y la recomiendo al 100%, gazpacho de poleo. Sí, coincido contigo también con el tema de Julia. Yo voy a añadir una green flag más y es que comparta parte de su vida normalizada en redes sociales. Y recalco el normalizada, ¿vale? Porque sí, para subirte una foto en la playa hay posturas súper incómodas. Si en la playa se lleva nuestra con lechuga, ahí no es, querida. ¿Vale? O sea, a la playa, si acaso te compro, porque yo sí me lo llevo una ensalada de legumbres. Pero si te llevo una ensalada con hojas de lechuga y salmón ahumado, ahí no es, ¿vale? Salvo que tenga la puerta de su casa en primera línea de mar. A lo cual te diría, ahí no es tampoco. Otra red flag que a mí me parece también importante es si es una persona delgada y sube muchas fotos de su cuerpo, el típico de postura sentada y le sale... Yo soy una persona delgada, a mí me daría vergüenza subir una foto de mi postura sentada porque es que sentiría que me estoy riendo de la gente. Aquí también entra un tema y no estamos hablando de que haya mala intención por parte de la profesional, pero sí estamos hablando de que hay un problema. Exactamente, hay un problema de que no está al nivel de deconstrucción que tú como paciente mereces que te traten en consulta. Y es que las cosas pueden hacer daño incluso cuando no son malintencionadas y evidentemente que las personas que somos profesionales pues también podemos tener inseguridades, también podemos tener problemáticas y esto pues se ve reflejado o no, ¿vale? Y no hay que juzgar a nadie por tener pues un problema de autoestima, pero sí es importante que podamos sentirnos con la seguridad de poder señalar que alguien está equivocándose en la forma en la que está expresando su problema de autoestima. Está bien que tú me digas, no me siento cómoda en mi cuerpo, está fetén y lo siento mucho y te quiero abrazar y quiero que deconstruyamos el patriarcado y el capitalismo, que son los principales problemas de que no te sientas cómoda en tu cuerpo, juntes, a tope. Ahora, que me digas, yo también tengo lorzas, yo también estoy gorda cuando en Mariloles tienes una talla 38, que te aprieta el chocho, estamos de acuerdo, pero es una talla 38, ¿vale? No puedes, no porque a ti te afecte de forma individual muy fuerte esa baja autoestima, no puedes compararlo con un problema estructural, sistémico, opresivo, que además tiene connotaciones clasistas y raciales y capacitistas. No lo puedes comparar con es que la talla 38 del Zara ya no me va bien, ¿vale? Y ahora me tengo que comprar la 40. No lo puedes comparar, ¿sí? Entonces, no estamos pues menospreciando el sufrimiento de los profesionales, que además de profesionales somos personas y todos estos sistemas de opresión nos atraviesan y nos afectan de diferentes formas, pero sí que debemos poder sentirnos con la seguridad de poder decir, esto que acabas de decir no expresa la realidad y creo que potencialmente puede herir a otras personas, incluso si no ha sido tu intención hacer. Totalmente. Yo no juzgo el proceso de nadie porque, como decíamos antes, yo también he pasado por 2 millones de etapas, pero a la hora de acudir a un profesional te tienes... Es una red flag que una profesional, porque habla de que no está en el punto que tú necesites que esté. Claro. Igual a otra persona que sea blanca, normativa, tal y cual, le ayuda muchísimo. Pero es que a una mujer gorda racializada va a ir ahí y no va a estar cómoda. Y lo principal es esa alianza terapéutica y sentirte cómoda en una consulta, independientemente de lo que sea, un endocrino, un digestivo, una nutri, un psico, lo que sea. Que te sientas bien y que te puedas abrir y que sea un espacio seguro. Pues yo no diría absolutamente nada más, creo que has cerrado el tema muy coherentemente, muy acertadamente. Gracias, Sofía, por todo lo que nos has compartido. Creo que ha quedado muy claro pues que nos enfrentamos cuando tanto como profesionales como pacientes que nos esté escuchando, ¿no? a dos patologías extremadamente complejas, que es muy común que converjan y que su abordaje, lamentablemente, no hay evidencia científica suficiente para decir tenemos la solución mágica, esto es 1 más 1 son 2 y te aseguramos que todo va a ir bien, pero hay factores protectores, que es contar con un profesional, en este caso pues Sofía sería un ejemplo clarísimo, ¿no?
que esté especializada tanto en temas de TCA como en temas de patología digestiva, que te pueda acompañar de una forma amable, compasiva, que pueda entender que si bien para una patología hará falta hacer pues ciertos cambios que pueden a veces triggerear, ¿no? Pueden desencadenar algunas respuestas que a la otra patología pues le alteran, pues la clave está en que te vas a sentir segura y sostenida por parte de ese profesional. Gracias de nuevo, Sofía, por este ratito y pues estás más que invitada para cuando quieras. Ay, yo repito las veces que haga falta con los temas que haga falta. Lo de relajar a mí me gusta mucho. Yo creo que un día podríamos estar en plan, me lo estoy planteando, igual a final de temporada, igual con 3 o 4 de los participantes del podcast hacer un, venga, a lo que hemos venido, ¿no? Vamos a revangarnos y a lo que hemos venido. Ese sería mi podcast. Yo podría hacer un podcast con 200 episodios solo de rajar. Pues no sé qué estás esperando. No, si quieres te paso el link del micro tan guay que tengo, que me costó 34 euros en una página que ya no voy a hacer más publicidad. ¡Que me paguen! ¡Que me paguen! ¿Dónde está mi dinero? No voy a hacer más publicidad de ningún sitio, que ya hoy me he coronado. Pero yo te paso el link y te montas en podcast. No vas a hacer más publicidad porque estoy segura de que este podcast va a ser un exitazo y va a llegar muy lejos y efectivamente vas a merecer que te paguen. Y yo estoy aquí, que estoy calve, pero estoy calve porque no tengo dinero para pagarme productos del pelo. Dadme dineritos y yo me vuelvo a dejar el pelo largo rizado. Y ojalá te patrocinen, quien sea. Tampoco un PNI, no. No. Bueno, muchísimas gracias, Sofía, de verdad, te mando un abrazo grande. Ha sido un placer. Igualmente, querida. Te recuerdo que si sientes que quieres contar con apoyo y acompañamiento o en lo nutricional o en lo psicológico, en mi página web www.aranzamunoz.com podrás encontrar toda la información sobre los servicios de mi equipo y también podrás agendar una cita gratuita de 20 minutos para conocernos, hablar de tu caso y valorar si es un buen momento para empezar a cuidar de ti de forma compasiva. Recuerda que si quieres estar al día del podcast, puedes seguirme en las redes sociales @aranzamunoz.tsd y podrás encontrar en Instagram un link para suscribirte a la newsletter. Allí cada domingo te haré saber que al día siguiente tienes nuevo episodio. Gracias por acompañarme una semana más y te espero aquí el lunes que viene para poder seguir plantando semillas.